uno agarra y dice, no, un proyecto de inversión pública, quiero hacer una inversión, es proyecto de inversión pública. Ahora existen dos tipos de inversiones. Solo los PIP se someten a todo el ciclo de inversiones cuando son proyectos de inversión pública, y los no PIP, que es un nuevo término que se usa en lo que se invierte, ¿no? se programan y se ejecutan directamente, ¿no? Entonces ya existen dos categorías de proyectos. Proyectos de inversión pública, que son los que tienen que seguir todo el ciclo de proyectos, se tienen que elaborar en función, depende del tipo de proyecto, en una ficha estándar, o seguir el modelo de un proyecto reforzado o un PIP especial, o en todo caso están los proyectos, los no PIP, que son inversiones que están de alguna forma ligadas a lo que es ayudar al cierre de brechas de un servicio, pero que no directamente van a generar una modificación o alguna ampliación de este servicio de la forma que se considere un proyecto de inversión pública, ¿no? Lo que es recuperación de algún servicio, que en este caso por el tema el tema del fenómeno del Niño afectó a varios colegios, se están considerando como no PIP. El tema de recuperar o hacer un mejoramiento de una infraestructura que en algunas partes tiene ciertas deficiencias está considerado como no PIP. Y así depende de cómo lo evalúen. Hay algunas intervenciones que son consideradas no PIP, ¿no? Vamos a ver, tenemos una de Mervin, me dice, ¿cómo se puede aumentar el techo presupuestal de un proyecto que ya se ejecutó para el pago de una valorización adicional? A ver, nosotros, conforme tú vas ejecutando un proyecto, y tú tienes que ir haciendo las modificaciones en el caso que exista una variación en el monto, o tanto a nivel de monto solamente por un cambio de precios o por adicionales a la obra. Entonces, si bien es cierto, existen estos adicionales, antes de poder hacer este cambio, este aumento, tienes que hacer un formato que antes era el SNIP 16 o SNIP 17 cuando había verificación de viabilidad, que ahora es el formato 1, que te permite plantear las variaciones, y esas tienen que ser evaluadas por la unidad formuladora que dio la viabilidad. Antes lo hacía la OPI, ahora lo hace la unidad formuladora, y en función a eso, si lo aprueba, y si tiene presupuesto, recién pasa para modificarse en el PMI. Entonces, tú no puedes ejecutar bajo el nuevo sistema de invierte.p un proyecto si es que no tienes la autorización de presupuesto. Entonces, ahí existe, digamos, el inconveniente con respecto a anteriormente en el SNIP, que tú agarrabas, modificabas, ejecutabas o hacías la verificación de viabilidad o la modificación con el F16 después de haber ejecutado. Ahora no, ahora la norma te exige de que tú hagas esta verificación o esta modificación antes de la ejecución, bajo responsabilidad civil y penal en este caso, de quien hace la ejecución sin previa autorización, y igual la unidad formuladora que no hace el seguimiento también asume responsabilidad. Entonces, sí se puede hacer con esta modificación de lo que tiene el formato 1, ¿ya? Pero tiene que haber una aprobación previa antes de ejecutar estas modificaciones, ¿no? Tú lo que me dices es un proyecto que ya se ejecutó, entonces eso es anteriormente sí se daba eso, ahora no. Ahora tienes que tener la aprobación antes de ejecutar, porque si no, asume responsabilidad tanto la unidad ejecutora, que apruebe esa ejecución, como la unidad formuladora, que no hace el seguimiento para la ejecución de ese proyecto. A ver, tenemos acá de Santiago Bazán, ¿no? Buenas noches, una consulta. ¿La elaboración de una ficha técnica o perfil se programa en el PMI? Sí. Conforme ha ido evolucionando la inversión pública, antes teníamos el presupuesto, cuando lo asignaban era la ejecución del proyecto, o sea, efectivamente la construcción era considerado plata de inversión, y expediente técnico se hacía con gasto corriente, perfil se hacía con gasto corriente. Después, como nosotros veíamos, y eso está en lo que era el SNIP,
el ciclo de la inversión, lo que le llamaban inversión comenzaba desde expediente técnico, por lo tanto se modificó la asignación presupuestal y lo que era expediente técnico pasaba a ser plata de inversiones, o sea la 2.6, y solamente el PIB era con gasto corriente. Ya el último cambio ha sido que el perfil también entra como plata de inversión porque es un requisito previo para poder invertir. Por lo tanto, se aseguraba el poder ejecutar esta inversión poniéndolo como gasto de inversión, porque cuando lo ponías como gasto corriente, al final por necesidades X de las autoridades terminaban gastando la plata y no podían ejecutar los perfiles porque no había presupuesto. Entonces, lo que se hace ahora es que todo es inversión, incluso algunos estudios preliminares, como son los términos de referencia para poder hacer los perfiles, siempre y cuando estén ligados a perfiles, se consideran plata de inversión y deben estar en el PMI programado como idea, como inversión, poniendo un valor referencial de cuánto puede costar ese estudio. Wilfredo González pregunta, ¿la construcción de un palacio municipal es un proyecto bajo el enfoque de invierte? Bueno, cualquier proyecto de inversión pública tiene que hacerse en el marco del invierte. Entonces, si nosotros tenemos que, con los recursos que hemos hecho, con los recursos que contamos, ¿no? Y teniendo la evaluación de brechas de los servicios en nuestra comunidad, en nuestro distrito, en nuestra provincia, ¿no? Y vemos que por prioridad en necesidades la construcción del Palacio Municipal es la prioridad 1, se ejecuta dentro del invierte. Ningún proyecto se ejecuta fuera del invierte. O sea, todos los proyectos de inversión pública se ejecutan en el marco del invierte. Por lo tanto, si la construcción del Palacio Municipal está con prioridad 1 en la comuna, es lo que se va a ejecutar dentro del invierte. O sea, el invierte lo que hace es, no te dice qué proyectos haces o qué no haces. Lo que hace el invierte es que se determinan las brechas de servicios que hay en una comunidad, en un distrito, en una provincia, región, etc. Y tú tienes que priorizar los presupuestos de inversión para cerrar esas brechas. Entonces, si tenemos en un distrito que existe una brecha en el tema de salud o en el tema de educación, entonces no sería muy lógico que yo priorice la ejecución del Palacio Municipal cuando tengo otros servicios públicos que son mucho más prioritarios y que existe una brecha por cubrir. Entonces, el invierte no te limita a qué proyectos construyes o qué no. Lo que te hace es que planifiques y ejecutes los proyectos de manera inteligente y de manera óptima. ¿Y qué es óptima? Que gastes tus presupuestos en aquel proyecto que genere mayores beneficios o que cierre las brechas más importantes o más prioritarias en la comunidad. ¿Qué inversiones califican como no PIB? Siguiendo, chicos, pueden seguir haciendo sus preguntas. Están interesantes las preguntas que están haciendo, así que con toda confianza pueden seguir haciendo las preguntas. A ver, ¿qué inversiones califican como PIB? Formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tengan como propósito, escuchen, crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Volvemos a lo que les decía, o sea, es en función a lo que el Estado tiene la obligación de brindar como servicio público. En una de las, para no dejarla pasar, Perla Liliana hace una consulta en el cual quiere hacer una consulta, pero desea un correo porque dice que no quiere confundir a los demás participantes. Pero yo te recomiendo, Perla, que hagas la pregunta porque es interesante que las consultas que hagan, independientemente que pueda ser un tema un poco alejado de lo que estamos hablando, sirve para lo que se invierte. Y una de las cosas que vamos a tocar dentro de este diploma es eso, de que no solamente tenemos que centrarnos como profesionales en saber una sola cosa, ¿no? Conocer de inversión pública o manejar inversión pública implica que conozcas de planeamiento, implica que conozcas de presupuesto público,
a los que han llevado CIAF, implica que conozcas de procesos, ¿no? Y implica que conozcas de contrataciones del Estado. Entonces, hay veces uno dice, no, esa pregunta puede ser un poco confusa, no tiene, pero la inversión pública es un sistema que abarca todos estos subsistemas y que de alguna forma el tener conocimiento de estos temas ayuda a poder entender mejor y a poder plantear mejor los proyectos. Y es una de las cosas que vamos a tocar en este diploma. Vamos a incorporar información sobre el tema de gestión de presupuesto y vamos a tocar también el tema de contrataciones porque es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, Perla, puedes hacer tu consulta con toda confianza y para poder respondértele, de paso que los demás participantes del foro puedan también conocer un poco más sobre lo que es inversión pública y lo que es también gestión pública, porque debe estar relacionado a gestión pública. Mervin pregunta, una vez que se ejecutó la prestación adicional en un proyecto, ¿se puede modificar el formato 1 por la unidad ejecutora de inversiones? A ver, si bien es cierto, la norma te dice que tienes que hacerlo antes, o sea, si yo ejecuto, el hecho de poder hacerlo como una acción de hacerlo, sí, yo agarro, saco el formato, lo hago después y lo puedo llenar, lo puedo hacer, pero formalmente y técnicamente estás incumpliendo lo que dice la norma, ¿no? De poder hacerlo, se puede hacer. Yo agarro, no hago caso a la norma, ejecuto, gasto y después hago la modificación. Entonces, cuando se haga el levantamiento de información de parte de la unidad formuladora, que es la responsable de verificar esta modificación y verifique, valga la redundancia, de que ya se ejecutó algo que recién está planteando, lo que va a hacer es inmediatamente informar a Contraloría, para que Contraloría tome las acciones del caso porque esto no está dentro de la norma. ¿Que lo puedo hacer? Lo puedo hacer, pero eso va a generar después una responsabilidad, ¿no? Y en función a lo que se puede encontrar, puede llegar a ser una responsabilidad hasta penal, porque acuérdense que ustedes están hablando de gasto o del uso de dinero del Estado. Y ese dinero del Estado, lo que es afectar fondos del Estado, genera responsabilidad penal, ¿no? Porque incluso podría llegar en una figura legal de malversación de fondos u otras cosas, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que en lo posible siempre se haga el formato 1 o la propuesta de modificación antes de la ejecución, ¿no? Es muy complicado después, si bien es cierto uno no toca ni un sol del presupuesto, el hecho de haber gastado, no haber seguido los pasos correctos dentro de la gestión pública, sí genera una posible afectación legal a la persona que lo autoriza. No, si bien es cierto, Mervin, pones que lo autorizó la municipalidad, es que no es la municipalidad que lo autoriza, tiene que seguir el proceso, ¿no?, formal. O sea, el alcalde como autoridad tiene que saber que cuando asume un cargo, ¿no?, no asume un cargo para ser amo y señor de la comuna o de la municipalidad, sino que él lo que hace es asume el cargo para poder gestionar la localidad, el distrito, la provincia, pero cumpliendo las normas y las leyes que rigen esta gestión. Entonces, no puede solamente por el hecho de ser alcalde agarrar y definir o decidir por encima de la norma y decir, no, es que yo lo he autorizado y esto se puede hacer. Y yo les doy un caso que está ligado un poco a este tema para que vean la implicancia que tiene y se los voy a contar como una anécdota de las tantas que he tenido trabajando en este tema de inversiones y hasta de un poco jocosa que lo traté con el alcalde, que gracias a Dios con todos los alcaldes que trabajé tuve bastante cercanía y me hice muy amigo de ellos. Había una localidad que es un distrito en el sur de Ayacucho llamado Andamarca, ¿no? Carmen Salcedo, conocido como Andamarca, que tiene la peculiaridad de ser una zona que tiene andenes en producción en mucho mayor cantidad que las que puedes encontrar en el Cusco. No que por un tema de falta de promoción no se conoce mucho, pero es un lugar muy bonito y al tener esta peculiaridad, una entidad del Estado, del gobierno central, construyó una especie de hospedaje en una zona que la consideraban mirador
y la cual estaba abandonada cuando yo fui